Bien, vamos a revisar las actividades de la semana 15 de matemática para la básica superior. Nos traen actividades sobre la resolución de triángulos rectángulos. Dicen entonces, resuelve en tu cuaderno los siguientes problemas utilizando tus conocimientos sobre los triángulos rectángulos. Te recomendamos escribir cada paso del proceso como se indica en los ejemplos anteriores. Vamos en este caso a revisar la guía y notamos que aquí pues, en la página 12 se encuentra pues la parte de matemática. Miren. Página 12. Aquí está la resolución de triángulos rectángulos, ¿sí? Nos dan aquí pues una introducción y también pues varios ejercicios resueltos. Nos piden pues resolverlos de esta misma forma. Bien. Entonces en la página 13 y 14 se encuentran pues 3 ejercicios aquí propuestos que los vamos a revisar en esta ocasión, ¿sí? Vamos a pasar entonces con el ejercicio 1, que nos dice pues lo siguiente. Miren, las ciudades A, B y C son vértices de un triángulo rectángulo. Nos dan pues esta imagen y nos dicen aquí. Calcula la distancia entre las ciudades A y C y entre las ciudades B y C. Si la ciudad B se encuentra a 100 kilómetros de la ciudad A y la carretera que une A con B forma un ángulo de 35 grados con la carretera que une A con C. Bien, entonces nos dan en esta parte pues la distancia entre A y B, que son 100 kilómetros, nos dan este ángulo y nos piden hallar esta H y A también aquí, ¿verdad? Entonces vamos a empezar entonces calculando la distancia entre las ciudades A y C, es decir, entre este vértice A y C, que sería en este caso pues justamente H, ¿verdad? Lo que buscamos en este caso. Bien, ahora recordemos, para poder aquí resolver este ejercicio lo que necesitamos es identificar lo que conocemos y lo que queremos calcular. En esta parte conocemos pues este ángulo de 35 grados. Conocemos el cateto adyacente de este ángulo, miren, puesto que es el cateto que lo está formando, ¿no? Está junto a este ángulo, ¿sí? Y en este caso desconocemos H, ¿sí? Y H viene a ser entonces justamente la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Por lo tanto, es necesario plantear la razón trigonométrica que relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa de un ángulo, ¿sí? Y esa función es justamente la función coseno de alfa, ¿sí? Es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Por qué planteamos esta razón? Porque el cateto adyacente de alfa lo conocemos, es 100, y la hipotenusa, en este caso h, es lo que queremos determinar, puesto que es la distancia entre A y C. En la siguiente parte vamos a reemplazar los valores del ángulo y del cateto adyacente. Me quedaría entonces coseno de 35 grados es igual a cateto adyacente, que era pues 100 kilómetros, y sobre h, que pues es lo que vamos a calcular. Entonces en esta parte lo que hacemos es despejar esta h. Para ello pues la h lo que hace aquí es va a multiplicar esta parte de acá y coseno pues baja, ¿verdad? En este caso pues se intercambian estos valores. Nos quedaría entonces de esta forma. Bien. Y aquí lo que vamos a hacer ahora es hacer esta resolución. Bien, y para ello pues vamos a utilizar esta calculadora, ¿verdad? Vamos entonces a poner esta operación de acá. Sí, entonces colocamos aquí una línea de fracción. En la parte de arriba tenemos pues 100 sobre pues coseno de 35. Un coseno de 35. Y nos da pues un valor de 122,077. Aquí vamos entonces en este caso a aproximarlo pues a dos decimales. Nos quedaría entonces 122,078. Y eso vamos a registrar en nuestro ejercicio. Nos queda pues de esta forma. 122,08 kilómetros. Y esa es justamente la distancia entre las ciudades A y C, ¿verdad? Es de justamente 122,08 kilómetros. Bien, vamos ahora a pasar a la distancia entre las ciudades B y C. En este caso pues vemos que desconocemos el cateto A. Ahora bien, el cateto A observamos que es el cateto adyacente, ¿verdad? Porque es puesto que se encuentra pues justamente frente a este ángulo de 35 grados. Miren, ¿sí? Ahora en este caso, dado que ya conocemos pues la hipotenusa H, debemos aquí plantear una razón trigonométrica que involucre al cateto opuesto, ¿sí? Sea pues tangente, que es igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente, o también la función seno, que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Cualquiera de las dos me sirven en este caso. Vamos a aplicar aquí en esta ocasión la tangente del ángulo alfa, ¿sí? Puesto que la tangente, recordemos, es igual a cateto opuesto, que en este caso pues es A, lo que necesitamos calcular, sobre cateto adyacente, que en este caso es lo que conocemos, que es 100 kilómetros, ¿sí? Entonces en este caso, ahora vamos a reemplazar los valores. Nos queda pues tangente de 35 igual a A, que es lo que vamos a calcular, sobre 100 kilómetros, que es el cateto adyacente. En este caso ahora vamos a despejar este cateto A, y para ello pues este 100 kilómetros sube a multiplicar a la tangente de 35, ¿sí? Y nos queda pues que A es igual a 100 por tangente de 35. En este caso vamos nuevamente a hacer la operación y pues utilizamos nuevamente la calculadora, ¿verdad? En esta parte colocamos entonces 100 por, podemos aquí colocar el paréntesis,
tangente de 35. Cerramos pues aquí paréntesis, ¿verdad? Igual. Eso nos da un valor de 70,020, ¿no? En este caso pues lo aproximamos de igual forma a 2 decimales. Y nos queda pues justamente de esta forma. Bien. A es igual a 70,02 kilómetros. Bien, que justamente es la distancia entre las ciudades C y B, ¿no? Es B y C, ¿verdad? Lo que es lo que nos pide este ejercicio. Bien, vamos entonces a pasar al segundo ejercicio. Que nos dice así, miren, calcula la altura de una torre sabiendo que su sombra mide 13 metros cuando los rayos solares forman un ángulo de 50 grados con el suelo. Vamos a graficar esta situación. Tenemos aquí el piso y aquí está la torre, ¿verdad? Dice que esta torre nos pide calcular esa altura, ¿no? Esta altura H nos pide calcularnos, sabiendo que su sombra mide 13 metros. Es decir que si el sol se encuentra aquí, pues inciden los rayos y esta sombra que forma vale justamente o mide 13 metros. Dice ahora cuando los rayos forman un ángulo de 50 grados, es decir que este ángulo va a ser de 50 grados, ¿no? El ángulo que forman pues los rayos con el suelo, ¿no? 50 grados. Nos piden en este caso calcular la altura, ¿verdad? Por lo tanto tenemos que identificar lo que conocemos y lo que queremos calcular. Bien, entonces ahora dado que esta altura como vemos es el cateto opuesto de 50 grados, mira, puesto que se encuentra aquí frente, y conocemos el cateto adyacente de 50 grados, ¿no? Es esta parte que lo está formando. Necesitamos plantear una razón que relacione el cateto opuesto y cateto adyacente. Y esa razón es justamente la tangente. Recordemos, tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto aquí sería entonces la H, que es lo que queremos calcular. Y cateto adyacente lo que conocemos, que en este caso son 13 metros. Entonces, en la siguiente parte vamos a reemplazar los valores del ángulo, que es 50 grados. H, que es la altura que quiero calcular, y 13, que es lo que conozco. Entonces en esta parte despejamos la H, y este 13 pues sube a multiplicar a tangente de 50. Nos queda que H es igual a 13 por tangente de 50. Luego vamos a hacer la operación, y utilizamos pues la calculadora nuevamente. Aquí digitamos entonces 13 por, ahora sería tangente de 50 grados. 50 grados, cerramos paréntesis, eso nos da un valor de 15,49 27,967. Entonces aquí en este caso lo copiamos con 2 decimales, ¿verdad? Y nos quedaría la respuesta pues de esta forma: 15,49 metros. Bien, y en este caso pues ya calculamos justamente esta distancia, que es lo que nos pedía este ejercicio 2. Bien, pasamos ahora al ejercicio 3. Dice ahora una escalera de 4 metros está apoyada contra la pared. ¿Cuál será su inclinación si su base dista 2 metros de la pared? En esta parte nos hablan de una escalera que se encuentra apoyada en la pared, que tiene pues una longitud de 4 metros, ¿verdad? Entonces esta distancia, esta longitud de la escalera son 4 metros. Y se está apoyada contra la pared, ¿no? Dice, ¿cuál será su inclinación? Es decir, nos preguntan este ángulo de inclinación θ que les llamamos en esta ecuación. Si su base dista 2 metros de la pared, es decir, que esta distancia desde la base de la escalera hasta la pared vale justamente pues 2 metros. Miren. Si nos piden en este caso pues el encontrar el ángulo de elevación. Ahora en este caso nos pide justamente el ángulo, ¿verdad? Por lo tanto necesitamos saber qué conocemos de ese ángulo para poder plantear la razón trigonométrica que nos sirva. Notemos que de este ángulo conocemos 2 metros, que viene a ser el cateto adyacente, ¿no? Que está junto a este ángulo, ¿verdad? Y conocemos también la hipotenusa. Sí, recordemos que la hipotenusa es aquel lado que se encuentra pues frente al ángulo recto, ¿verdad? Por lo tanto, pues esta parte sería la hipotenusa. Bien, entonces conocemos cateto adyacente y la hipotenusa. Entonces nos conviene plantear una razón trigonométrica que relacione el cateto adyacente y la hipotenusa. Y esa razón es justamente el coseno del ángulo θ, ¿verdad? Que sería cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente que son 2 metros y la hipotenusa que son 4 metros. Entonces en este caso reemplazamos los valores. Aquí podemos en este caso simplificar, sacar la mitad en ambos casos y también simplificar la unidad de metros, ¿verdad? Nos queda pues que coseno de θ es igual a 1 medio. Entonces en este caso vamos a aplicar ahora, para poder despejar este ángulo, que es lo que nos piden, vamos a utilizar la función arco coseno. Nos quedaría entonces que el ángulo es igual a la función arco coseno de 1 medio. ¿Sí? Vamos entonces a encontrar este valor de este ángulo, ¿no? Y lo hacemos pues en la calculadora. Bien, y este valor de arco coseno, esta función de arco coseno, lo encontramos pues justamente digitando la tecla Shift y la tecla coseno. Cos. ¿Sí? Entonces aquí nos aparece el coseno de menos 1, que es obviamente equivale a la función arco coseno. Y aquí colocamos la fracción, que en este caso es la fracción de 1 medio, ¿verdad? Colocamos en la parte numerador 1
y en el denominador sería entonces 2. Luego cerramos el paréntesis y ponemos pues el igual y nos da un valor de 60 grados. Miren, quiere decir que este ángulo mide justamente 60 grados y es la inclinación de la escalera que nos pide en esta ocasión. Bien, ya así hemos resuelto pues estas actividades de la semana 15 propuestas para la básica superior.